Argentina, viernes 27 de febrero de 2026. Los temas principales que vamos a tratar hoy incluyen las recientes decisiones estructurales y tarifarias a nivel macroeconómico, la compleja y variada maquinaria de las contrataciones del Estado y el vibrante pulso del emprendimiento digital ciudadano. Un menú de contrastes impresionante, sin duda. Vamos a desgranar esto porque resulta absolutamente asombroso el contraste que se produce al observar las decisiones monumentales que rigen el rumbo de un país entero conviviendo pared con el detalle más minúsculo del día a día de la gente. Totalmente. Es decir, es como tener un microscopio de altísima precisión y un telescopio intergaláctico funcionando exactamente a la misma vez. Y esa dualidad es justamente lo que hace que analizar la jornada completa de un Estado sea tan revelador. O sea, no estamos viendo acciones inconexas o simples rutinas administrativas sueltas. Estamos ante la anatomía completa de una nación, operando a varias velocidades simultáneas. Claro, claro. Existe una especie de estado a dos velocidades constante. Por un lado, tienes la inmensidad de la Casa Rosada y los despachos ministeriales moviendo palancas macroeconómicas muy pesadas. Y por el otro, tienes la realidad tangible del asfalto, de las infraestructuras físicas y hasta de las necesidades biológicas que requieren un mantenimiento urgente, diario. Bueno, pues empecemos por ese nivel macro, el telescopio. Hay un movimiento estructural muy importante en el Ministerio de Economía respecto a las tarifas del sector energético para este mes de marzo que está a punto de empezar. Sí, lo del 24 de febrero. Exacto. Y sinceramente, cuando uno mira la cantidad de resoluciones cruzadas, decretos previos y comunicados oficiales que incluso apelan a la brevedad para no repetir los argumentos de los últimos 2 años, pues es difícil ver la foto completa sin marearse. Ya, es un galimatías burocrático, desde luego. A ver, ¿qué están intentando hacer exactamente con el tablero de los precios de la energía en este momento? Pues el mecanismo de fondo que estamos viendo aquí es la búsqueda desesperada de previsibilidad económica. Lo fascinante aquí es cómo la burocracia sostiene la estabilidad. Lo que hace el Ministerio de Economía en la práctica es enviar una directriz técnica a la Secretaría de Energía para prorrogar y mantener vigentes los criterios de actualización que ya se habían fijado a principios de año. Claro, mantener el status quo. Exacto. Pero claro, en la administración pública no basta con decir congelamos esto o mantenemos los precios y ya está. Implica activar una red burocrática enorme. Todo en cadena. Todo. Para sostener esa estabilidad tarifaria y dar certidumbre a los mercados y a los consumidores sin desbaratar las cuentas públicas, la Jefatura de Gabinete de Ministros tiene que intervenir. Por eso vemos resoluciones en bloque como la 28, 29 y 30. ¿Modificando el presupuesto? Modificando y ajustando partidas de la Ley del Presupuesto General de 2026, es el equivalente a apretar las tuercas del motor de un avión en pleno vuelo para asegurar que el dinero fluya hacia los subsidios o las compensaciones de las distribuidoras eléctricas sin llegar a romper el techo de gasto pactado. Pero a ver, fíjate en esto. Si están haciendo malabares presupuestarios con decretos y resoluciones para mantener a raya el coste de la energía a nivel nacional, ¿cómo encaja eso con otros movimientos financieros del mismo día que parecen ir en una dirección totalmente distinta? ¿Te refieres a lo de Santa Fe? Me refiero a la aprobación formal de ese préstamo internacional con la Corporación Andina de Fomento, la CAF, mediante el decreto 1102-026. Ah, claro, el de la actividad deportiva. Sí. De verdad, un país que está ajustando tuercas al milímetro para cuadrar las cuentas de la energía eléctrica se pone a pedir un crédito internacional para, y cito, un programa de fortalecimiento de la actividad deportiva urbana en Santa Fe. Choca un poco al principio. Choca muchísimo. Suena un poco contradictorio a nivel de prioridades, ¿no crees? A simple vista y desde un análisis puramente contable, parece un contrasentido evidente. Yo mismo me he sorprendido al verlo. Podría interpretarse como un gasto superfluo en medio de un delicado encaje macroeconómico. Sin embargo, si analizamos la fricción económica y el tejido social, tiene una lógica implacable. A ver, explícame eso. El Estado no solo gestiona números, también actúa como un amortiguador de tensiones. Mientras aplicas rigor en las tarifas o en el presupuesto nacional, lo cual inevitablemente genera presión sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos, pues necesitas abrir válvulas de escape a nivel local. Válvulas de escape. Exacto. Inyectar fondos internacionales directamente en la integración urbana y el deporte de una provincia clave como Santa Fe no se trata simplemente de comprar balones o pintar una cancha de baloncesto. Claro, va más allá. Va mucho más allá. Hablamos de prevención en salud pública, de contención de la marginalidad en zonas urbanas complejas y de mantener activa la microobra pública que da empleo local.
Son dos infraestructuras financieras paralelas y necesarias. Una para la economía y otra para la calle. Justo eso, una para estabilizar la macroeconomía ante los inversores y otra para que la paz social en las calles no se quiebre. Vale, entiendo el argumento de la válvula de escape. Y de hecho, resulta curioso que utilicen el deporte urbano como herramienta de prevención social, porque cuando apartamos la vista de los grandes números y miramos a dónde va a parar el dinero en el siguiente escalón, el de las contrataciones diarias del Estado, te das cuenta de que la prevención es solo una gota de agua en el océano inmenso del gasto médico real. Totalmente. Y ahí entramos en lo que yo llamo el nivel meso. La musculatura del país. Es como ver la lista de la compra de una familia, pero multiplicada por millones de habitantes. Los registros de compras sanitarias son brutales. Ahí es donde ves la verdadera radiografía de vulnerabilidad del país y el coste estratosférico de mantener el sistema funcionando. Sin lugar a dudas, el sector sanitario expone de forma descarnada ese coste estructural que suele ser invisible en los debates políticos. Si nos fijamos, por ejemplo, en la actividad del Hospital Garrahan. Que es un gigante pediátrico. Es un referente absoluto de alta complejidad, y las licitaciones no son para gasas o material genérico, ¿eh? En apenas unas horas inician la adquisición masiva de, y ojo al nivel de detalle, fórmula semielemental con proteína hidrolizada. ¡Madre mía! ¡Qué especificidad! Es alucinante. Estamos hablando de nutrición clínica de altísima especificidad para lactantes y niños con sistemas digestivos gravemente comprometidos o alergias severas. Su supervivencia depende de que ese trámite administrativo no se retrase lo más mínimo. Y no es lo único en ese hospital. Que va. En paralelo, en otra ala del mismo hospital, el equipo directivo está cerrando el mantenimiento anual preventivo y correctivo para su resonador magnético, el Achiva 1.5T. Un equipo complejísimo. Un equipo tecnológico de este calibre requiere calibraciones precisas para detectar tumores o malformaciones. O sea, un día fuera de servicio es un cuello de botella inasumible para cientos de familias. Y fíjate que el nivel de especialización no decae si miras a otros centros. Tienes al Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta, Dr. Néstor Carlos Kirchner, abriendo licitaciones para proveerse de insumos específicos de hemodinamia. Hemodinamia, poca broma. Claro, o sea, materiales vitales para intervenciones cardiovasculares de urgencia, cateterismos, cosas de vida o muerte inmediata. Y por otro lado, tienes al Hospital Naval Puerto Belgrano, dependiente de la Armada, organizando la logística incesante de módulos para intervenciones quirúrgicas. Es una maquinaria que no para. Es que da la verdadera sensación de que la burocracia estatal es un pulpo gigante que tiene que estar coordinando operaciones a corazón abierto en el sur y calculando dosis de leche de fórmula especializada en la capital. Y todo antes de la hora de comer. Es una coreografía logística que camina permanentemente sobre el alambre, porque es que no tolera el más mínimo margen de error. Si el proceso de licitación del resonador falla o se impugna, el diagnóstico oncológico de un paciente se retrasa semanas. ¡Qué angustia, la verdad! Implacable de la gestión pública que sostiene la civilización moderna, pero que rara vez copa los grandes titulares. Y resulta fascinante ver cómo esa misma presión logística por sostener la vida humana se traslada, con una naturaleza totalmente diferente pero con la misma intensidad, al sector de la defensa y la seguridad. Pues precisamente ahí quería llegar. Porque los contrastes en el área militar y de defensa son para no creer. A ver, por un lado, los documentos muestran a la Fuerza Aérea posponiendo la apertura de ofertas en una compra netamente táctica, que son subfusiles 9x19 para su compañía de seguridad y defensa. Armamento puro y duro. Puro poder letal y seguridad de instalaciones. Pero luego, en la línea de abajo, tienes a la Intendencia Naval de Mar del Plata, de la Armada, organizando de manera centralizada la compra trimestral de frutas y verduras frescas. Manzanas, lechugas, de todo. Manzanas, lechugas, tomates. Y yo me pregunto, ¿no expone esto una burocracia demasiado abultada? Bueno, a ver. Es que el mismo inmenso andamiaje estatal y ministerial que decide las especificaciones de armamento táctico esté decidiendo a qué proveedor local le compra los tomates, suena a pesadilla de microgestión. ¿No sería más lógico descentralizar estas compras menores? Es un debate muy pertinente sobre la eficiencia del gasto público. La centralización de las compras de suministros básicos, incluso de las frutas y verduras, busca en teoría generar economías de escala y garantizar una transparencia total mediante licitaciones públicas auditables. Para
evitar chanchullos, digamos. Exacto, evitando el clientelismo local. Pero más allá de la burocracia, la lección aquí es la realidad física de mantener a las Fuerzas Armadas. Un ejército no es solo un mapa estratégico de despliegue de tropas, es fundamentalmente una ciudad itinerante de miles de seres humanos con necesidades metabólicas. Claro, soldados que tienen que desayunar, comer y cenar. Soldados que consumen calorías. El ejército argentino nos da otro ejemplo de esto tramitando la recarga de gas propano a granel para las instalaciones del Regimiento de Caballería de Tanques. ¿Gas propano para un regimiento de tanques? Sí, porque antes de que un motor blindado arranque, tienes que calentar el agua de las duchas de la tropa, cocinar raciones para cientos de soldados y mantener la habitabilidad de la base en invierno. La burocracia militar es inherentemente pesada porque abarca desde el poder de disuasión geopolítico hasta la cadena de frío de un camión de verduras. Supongo que gobernar un estado es como intentar pilotar un inmenso portaaviones, asegurándote de que los reactores nucleares mantengan la presión correcta y simultáneamente comprobando que haya suficientes tenedores en el comedor de los marineros. Es una analogía perfecta. Y si hablamos de mover infraestructuras masivas, tenemos que saltar de la defensa al Ministerio de Economía de nuevo, porque aquí hay un contraste de escalas asombroso en la infraestructura y la tecnología. Lideran el lanzamiento de la Red Federal de Concesiones, etapa 3. Esos son palabras mayores. Es una obra faraónica. Hablamos de licitaciones internacionales para la construcción, reparación y gestión de peajes en rutas que atraviesan medio continente, desde Cuyo hasta la Mesopotamia, pasando por el litoral y el centro norte. Es logística y hormigón a una escala monumental. Exacto. Totalmente. O sea, fijémonos en la escala geográfica de ese proyecto. Una red de concesiones viales de esta envergadura altera profundamente el mapa logístico de toda la nación. Determina los costes de flete de la producción agrícola e industrial hacia los puertos, lo cual impacta directamente en la competitividad exportadora del país. Claro, es el sistema circulatorio comercial. Es infraestructura macro pura y dura, que requiere capital intensivo y consorcios que proyectan retornos a 20 o 30 años vista. Y sin embargo, en ese mismo compendio de decisiones del viernes, la burocracia nos devuelve de golpe a la gestión del mantenimiento urbano más prosaico y delicado. ¿Sí? ¿Lo del teatro es genial? El Teatro Nacional Cervantes, nada menos. Un coliseo histórico e invaluable, lanzando un proceso integral para el mantenimiento de sus ascensores y equipos de elevación escénica. ¿O el mismísimo Banco Central actualizando su seguridad? Exacto. El Banco Central de la República Argentina, o sea, la entidad que protege las reservas y emite la moneda, enredado en prórrogas administrativas para actualizar sus cámaras de videovigilancia y ampliar las licencias del software de seguridad Securos. Es que esa convivencia de escalas territoriales y presupuestarias es apabullante. Pero, a ver, si queremos hablar de contrastes que rozan verdaderamente lo surrealista en términos tecnológicos, el premio definitivo se lo lleva la empresa estatal ferroviaria Belgrano Cargas. Telita con esto. Esto me ha dejado pensando un buen rato. Por un lado, aprueban un gasto de más de $135.000 exclusivamente para la provisión de licencias de software. Modernizando la flota. Sí, están metiendo a la gigantesca red ferroviaria de carga en el ecosistema digital, implementando gestión en la nube, trazabilidad de los vagones, todo muy moderno. Pero en la misma sesión de compras adjudican más de 300 millones de pesos en algo diferente. Muy diferente. Para la adquisición de cerrojos y ganchos de cadena para asegurar esos mismos vagones. Cadenas de hierro forjado, literal. Es alucinante, mencionaba al principio. Para que una empresa de logística ferroviaria no colapse frente a sus competidores en la actualidad, pues necesita imperiosamente licencias de software avanzadas. Lógico. Necesita algoritmos para optimizar rutas, anticipar picos de demanda, prever mantenimientos mecánicos y gestionar los recursos humanos de forma remota. Necesita existir en la nube. Pero la realidad física pesa. Exacto. Al final del día, la realidad física es obstinada. Lo que transportan no son datos encriptados flotando en el ciberespacio. Son miles de toneladas de cereal, de soja o de minerales rodando sobre vías que cruzan kilómetros de zonas despobladas. Y ahí la nube no hace nada. Y para que esa mercancía física no sea robada en un parón nocturno o para que los vagones no se desprendan en una curva pronunciada, el software no te sirve absolutamente de nada.
Sigues necesitando la contundencia analógica y bruta de un cerrojo pesado de acero y cadenas de eslabones gruesos. Es el roce constante y a veces doloroso entre la aspiración tecnológica de modernización y el peso gravitatorio innegable de la infraestructura física. Resulta interesante pensar cómo la vida diaria depende de esta maquinaria invisible. Sí, sí. O sea, el tren que circula, el teatro que abre sus puertas o el hospital que atiende una emergencia, todo depende de estas microtransacciones simultáneas. Licencias de software en la nube para auditar cadenas de hierro forjado en la estepa. Es poético a su manera, la verdad, y creo que este salto de lo físico pesado a lo puramente digital nos da el pie perfecto para descender al último estrato de nuestro análisis. Vamos a ello. Porque ya hemos repasado el telescopio macroeconómico de las tarifas energéticas y la maquinaria pesada de ministerios, hospitales y trenes. Pero, ¿qué pasa a nivel micro? En la calle. Exacto. ¿Qué hace la gente corriente mientras el Estado compra armamento y licita autopistas? Si observamos los registros de altas de dominios de Internet de ese mismo viernes, entramos en una dimensión completamente paralela. Es la ciudadanía tomando la iniciativa. Aquí es donde el paisaje se vuelve verdaderamente dinámico. Los registros de altas de dominios con las terminaciones .ar y .com.ar funcionan en la práctica como el termómetro social y comercial más rápido y libre de filtros burocráticos. Mucho más rápido que un ministerio, desde luego. Infinita vez más rápido. Mientras el aparato del Estado puede tardar años en deliberar sobre una nueva concesión vial internacional, la sociedad civil y los emprendedores están reaccionando a las oportunidades del mercado y a los nichos culturales en cuestión de horas. Los nombres que eligen registrar nos cuentan la historia oculta de las microeconomías emergentes y de las tendencias de consumo. Y la verdad es que es una lectura muy refrescante después de repasar licitaciones de gas propano o módulos quirúrgicos. Tienes a ciudadanos que desde sus ordenadores registran cosas como agendita.ar, que suena a esa típica y utilísima aplicación de barrio para organizar turnos en peluquerías o talleres. Totalmente. Muy funcional. Luego te salta un astropizza.ar, que me parece una maniobra de marketing brillante, mezclando el auge del esoterismo con la comida rápida. Astrología y mozzarella. Éxito asegurado. También aparece bondis.ar, utilizando el término coloquial rioplatense para los autobuses, seguramente para alguna plataforma de rutas o turismo, y vemos casaholística.ar, que apunta directamente al inmenso boom del bienestar alternativo y el yoga. Es una explosión constante de creatividad comercial en estado puro. Hay un patrón de resiliencia estructural innegable detrás de cada uno de sus nombres. Lo que estos registros indican es que, al margen de las grandes crisis, de la inflación o de la certidumbre macroeconómica que el Ministerio de Economía intente proyectar a duras penas, pues existe un tejido emprendedor basal que no se rinde. Que sigue empujando. Que sigue. Agendita representa el pulso de la digitalización de la economía informal y el sector de servicios, intentando profesionalizarse. Casa Holística es un reflejo de las nuevas demandas sociales orientadas a la salud mental y al escape del estrés urbano. Son personas buscando su hueco. Son miles de individuos intentando construir activamente su propio ecosistema de ingresos. Fíjate que la barrera de entrada técnica y financiera para registrar una idea y un dominio en Internet es bajísima, comparada con los costes hundidos de abrir un local físico en una calle céntrica, lo cual democratiza enormemente el impulso emprendedor frente a la burocracia pesada. Democratiza el impulso comercial, sí. Y también democratiza el impulso totalmente irracional y pasional. Ya sé por dónde vas. Porque, revisando esa larga lista de pymes digitales y proyectos de bienestar holístico, hay un registro que rompe todos los esquemas. Es buenísimo. Un ciudadano, Tomás Lautaro López, rellenando formularios oficiales y abonando las tasas correspondientes al registro de la República Argentina para asegurarse la propiedad del dominio newellscarajo.ar. Es fantástico. Los millonarios es absolutamente glorioso. Es el grito desaforado de la grada colándose por la puerta de atrás del servidor nacional. Bueno, resulta un apunte sociológico interesantísimo a la par que divertido. La irrupción frontal de la pasión futbolística en una plataforma de registro oficial y estructurada rompe la rigidez y la solemnidad del sistema. Totalmente. Pero además subraya un aspecto fundamental sobre la adopción tecnológica. O sea, la infraestructura digital de un país no sirve únicamente para facilitar el comercio electrónico, procesar pagos o agilizar la administración pública. Es también un lienzo en blanco para proyectar la identidad cultural más profunda.
Claro, no todo es negocio. Exacto. Ese dominio Newell's Carajo, muy presumiblemente, no obedece a un plan de negocio o a una búsqueda de rentabilidad económica a largo plazo. Es el acto de clavar una bandera emocional en el territorio digital. Una bandera rojinegra, en este caso. Eso es. Es reivindicar una pertenencia tribal y visceral. En este caso, la pasión desmedida por un club de fútbol rosarino, utilizando y subvirtiendo las herramientas tecnológicas frías que proporciona el propio Estado. Al final, si damos un paso atrás e intentamos observar el inmenso cuadro completo que nos ha dejado este único viernes, estoy asombrada porque la cantidad y la diversidad de la información procesada es mareante. Es abrumador. En unas pocas horas laborables, la intrincada maquinaria de un país ha fijado las complejas variables de la política energética para millones de hogares. Ha firmado deuda internacional para construir pistas de baloncesto en un intento por zurcir el tejido social provincial. Lo de la CAF. Ha calculado exactamente cuánta proteína hidrolizada necesitan sus lactantes hospitalizados de mayor gravedad y ha tenido que conjugar la modernidad comprando sofisticado software de gestión ferroviaria y al mismo tiempo toneladas de pesadas cadenas de acero decimonónicas. Todo en el mismo día. Y todo este mastodóntico esfuerzo administrativo convivía en el mismo espacio-tiempo con un ciudadano que aseguraba legalmente el nombre de su pizzería astrológica, Astropizza, y otro que consagraba eternamente en Internet el amor irracional por su equipo de fútbol. Si conectamos todo esto con el panorama general, pensemos detenidamente en las profundas implicaciones de este vasto ecosistema que acabamos de diseccionar. Cada una de estas transacciones, desde la más colosal hasta la más trivial, desde el decreto ministerial de energía hasta el dominio futbolístico, deja una huella de datos imborrable en los repositorios públicos. Una cápsula del tiempo, básicamente. Exactamente. Cabe formularse una pregunta reveladora. Si dentro de 100 años un historiador intentara comprender con precisión cómo funcionaba la psique colectiva y la economía de nuestra sociedad, analizando pura y exclusivamente los registros formales que hemos discutido sobre este viernes de febrero, ¿a qué conclusión llegaría? Qué pregunta. Por un lado, la evidencia le mostraría a una sociedad abrumadoramente hiperdependiente de un aparato estatal inmenso e hipertrófico. Un Estado que se ve obligado a regular y adquirir desde el gas de los tanques blindados y las resoluciones de jefaturas hasta las manzanas frescas de las bases navales. ¿Lo controlan todo? Todo. Pero, por otro lado, al toparse con el registro de esos dominios web, este historiador descubriría una narrativa radicalmente opuesta. Vería a millones de individuos buscando de forma desesperada, creativa y apasionada forjar su propio espacio de libertad de mercado, de identidad inquebrantable y de pura subsistencia económica dentro del caótico y expansivo territorio digital. La fricción constante entre el peso insoslayable de ese estado omnipresente y el empuje de un individuo indomable es sin duda una dualidad fascinante que queda abierta para la reflexión.